Gracias, señor secretario. Doctor Merino, realmente buenas tardes. Usted dispone a partir de este momento de hasta 15 minutos para exponer sobre los 3 aspectos solicitados. Muchas gracias. A veces creemos que lo que hacemos es solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara esa gota. Señor ingeniero Pablo Rodríguez, presidente del Consejo de la Judicatura, señorita doctora Tania Arias, vocal del Consejo de la Judicatura, señor doctor Fernando Llávar, vocal del Consejo de la Judicatura. He querido empezar mi intervención en esta audiencia pública con esta frase de María Teresa de Calcuta, para resaltar que a veces los seres humanos no intervenimos en los cambios y en los desafíos que la vida nos pone porque pensamos que lo que podemos hacer es poca cosa, sin entender que el cambio que se opera en cada uno de nosotros debe sumarse al cambio social, al cambio al que pretendemos. Soy Wilson Giovanni Merino Sánchez. Nací en el cantón Santa Rosa de la provincia del Oro, un cantón que hasta hace poco ni siquiera era conocido en la geografía ecuatoriana y que hoy, gracias a los profundos cambios que se impulsan, contamos con un aeropuerto internacional y ahora habemos hasta postulantes del otrora olvidado Santa Rosa a jueces de la Corte Nacional. Permítame, señor presidente, señora y señor vocal del Consejo de la Judicatura, invertir brevemente las cosas de las que debo hablar en esta audiencia pública y empezar por lo que a mi juicio es lo que mayor tiempo quiero dedicarle en esta audiencia, como es mi concepción de la administración de justicia. Permítanme entonces que hable en primer lugar sobre mi concepción de la administración de justicia, por favor. En rigor, la administración de justicia es aplicar normas a casos concretos, pero fundamentalmente no tiene que concebirse como la aplicación de la ley sobre las demás cosas. En un sistema neoconstitucional debe entenderse que la primacía de la Constitución es lo que debe estar por sobre la ley. Y este neoconstitucionalismo tiene que entenderse como un modelo de Estado. Era penoso ver como antes íbamos donde un juez y le pedíamos que nos reconozca un derecho constitucional y este nos decía, está bien, pero indíqueme la ley en la cual se encuentre que yo debo reconocerle ese derecho. Esto nos hace un reenvío, señoras y señores del Consejo de la Judicatura, a pensar en el respeto que debe haber a los derechos humanos. Porque en el Ecuador mucho se ha hablado de derechos humanos, pero se ha tenido ciertamente un menosprecio por los mismos. Tal vez por el sistema capitalista en el que vivíamos, o tal vez por la idea de lucro en el cual poco a poco se fue cayendo, lo cual dejó a los derechos humanos en un segundo plano. Hasta que en la Constitución del año 2008, por fin se hacen cambios profundos en la concepción de los derechos humanos en el Ecuador. Por ejemplo, el derecho al agua se lo eleva a la categoría de derecho humano, se entienden los derechos de las mujeres y de los hombres, las garantías para respetar y hacer respetar estos derechos y sobre todo se habla de la armonía del ser humano con la Pachamama, además del respeto a los sistemas ancestrales de administración de justicia y a los derechos de los pueblos. De ello se infiere que lo que yo creo, señor presidente, señora y señor del Consejo de la Judicatura, es una administración de justicia que respete la dignidad humana, que respete los derechos de las mujeres y de los hombres ecuatorianos y de aquellos que viven en nuestro país. De aquella en el que la Constitución toma vida en los casos que debe aplicarse. Una administración de justicia antropocéntrica que tenga al ser humano como sujeto y como fin, pero que vaya más allá todavía. Una concepción holística de los derechos, señoras y señores del Consejo de la Judicatura, que tenga a los seres humanos en armonía con la naturaleza, como ya dije, con respeto a los sistemas ancestrales de administración de justicia y a los derechos de los pueblos. El Ecuador no quiere aquellos jueces que vivan o parezcan que vivan en otra galaxia o encerrados en una urna de cristal. Quiere jueces pares con la sociedad,
que sientan lo que siente el ciudadano cuyo derecho ha sido lesionado, cuyo bien jurídico tutelado ha sido infringido. Entonces el cambio era urgente, señor presidente, y aquí la titánica labor vuestra para que la nueva Corte Nacional de Justicia cuente con las mejores mujeres y los mejores hombres en su conformación. Pero esto de la concepción de la administración de justicia tiene un eje transversal, señora y señores del Consejo de la Judicatura. Necesitamos jueces honestos, éticos, honrados, trabajadores, comprometidos, y sobre todo comprometidos con el proyecto de cambio profundo e institucional a la justicia. Jueces de manos limpias, que no conciban a la justicia como una oportunidad de negocio, que no conciban el problema de la sociedad como una oportunidad de lucrar, que se destierre y para siempre de la justicia ecuatoriana el cuánto tienes, tanto vales. Porque de otra forma, señora y señores del Consejo de la Judicatura, tendríamos que, como dijo Mandino, ningún mapa lleva por sí solo a la justicia, al viajero a alguna parte. Es necesario que el viajero se levante y camine igual. Si no tenemos jueces éticos, tendremos la mejor constitución del mundo, pero solo habremos perdido tiempo en el intento de hacer una administración de justicia buena. Por eso, señora y señores del Consejo de la Judicatura, necesitamos juezas y jueces que, además de conocimientos sólidos, requisitos sine qua non para la administración de justicia, tengan honestidad, compromiso, ética y moral. Así concibo la administración de justicia y quiero ser artífice de este cambio, y me siento capaz de hacerlo con la experiencia que pongo a vuestra consideración. Salí de la casa de mi padre y de mi madre muy joven hacia la ciudad de Cuenca, donde estudié Derecho y me gradué como licenciado, abogado y doctor en jurisprudencia. En cuarto nivel he hecho estudios de maestría en Derecho Penal y Criminología, de maestría en Derecho Constitucional, especialista en Derecho Penal y Justicia Indígena, especialista en Derecho Constitucional, diplomado en docencia universitaria, diplomado en justicia constitucional. En el exterior he obtenido los títulos en medicina legal, criminalística, litigación oral y reforma procesal penal, entre otros. He hecho cursos de actualización en países como Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica y España. He sido y soy catedrático en diferentes universidades en pregrado, entre ellas las de mi querida provincia, la Técnica de Machala, la San Antonio de Machala y la Metropolitana de Machala. En maestría imparto cátedra en la Universidad Autónoma Regional de los Andes en Ambato, y fuera del país doy cátedra en las universidades Mayor de San Marcos, en la Universidad Santiago Antúnez de Mayolo y en la Universidad de Cajamarca, en posgrados organizados por la Corporación Americana de Desarrollo, en las cátedras de Derecho Penal y Derecho Constitucional. He escrito un libro sobre el delito de injuria que se encuentra publicado, y he escrito otro libro que está en proceso de publicación sobre Derecho Penal, parte general. He escrito varios ensayos, entre ellos algunos de neoconstitucionalismo, derechos humanos, constitucionalización del derecho penal ecuatoriano, garantías y derechos constitucionales, los cuales se han publicado en la República de Perú y en Costa Rica y sirven como documento base para el estudio en varios posgrados que allí se dictan. En el ejercicio profesional me he vinculado con sectores que han necesitado de mi competencia, de mi concurso, como es la Asociación de Enfermos Renales, como ha sido la Asociación de Auxiliares de la Educación, y evidentemente he ejercido la profesión en el ámbito penal y constitucional. Desde hace casi 4 años, señora y señores del Consejo de la Judicatura,
sirvo a mi patria como fiscal en la provincia de Oro. He desempeñado mi cargo con transparencia, con honestidad, con manos limpias, aplicando el derecho a quien, y la Constitución sobre todo a quien se tenga que aplicar, sabiendo que la igualdad solo se puede aplicar poniendo bases para esa igualdad. Aún sabiendo que el bonus probandi recae sobre mis espaldas, he sido objetivo en mis apreciaciones y en mis dictámenes. Fluye entonces casi con circunspección natural, señoras y señores del Consejo de la Judicatura, ¿por qué quiero ser juez de la Corte Nacional de Justicia? Quiero ser juez de la Corte Nacional de Justicia, y permítanme que cuente una anécdota de carácter muy personal y que hasta la fecha casi se ha mantenido en reserva. Cuando era niño, mi padre, por mantener a la familia, firmó una letra como un acreedor, pagó la deuda y por inocencia, ignorancia o exceso de confianza se olvidó de retirar la letra. El acreedor, pese a que vio que la deuda estaba pagada, demandó a mi padre en juicio ejecutivo, y cuando mi padre se acercó a hablar con el juez, le dijo que podría ayudarlo, pero que eso valía un derechito. El juicio terminó costándonos un lote donde estaba la casa de mi abuela. Eso me inspiró a estudiar derecho, porque quería defender a personas que son abusadas de esa forma. Y eso me impulsa a pretender ser juez, porque jamás debe aplicarse en este país ese tipo de justicia o de injusticia y ese tipo de derecho que no lo es. He postulado como juez de la Corte Nacional de Justicia, señoras y señores del Consejo de la Judicatura, porque creo que el derecho existe por causa del hombre y no el hombre por causa del derecho. Porque tal como lo establece el artículo 169 de la Constitución de la República del Ecuador, el sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Y porque la Corte Nacional de Justicia puede aportar como el que más en la realización de esta justicia. Pero con el ejemplo, aplicando, por ejemplo, el pro homine, el principio de progresividad, el principio de expansión de derechos, que se deje de creer que el juez es solamente la boca de la ley, que se empiece a creer en los principios de aplicación de derechos recogidos, entre otros, por el artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador. Que ya dejen de haber jueces que sigan creyendo que la ley debe estar por sobre todas las cosas. Quiero ser juez de la Corte Nacional de Justicia, señoras y señores del Consejo de la Judicatura, porque estimo que debe haber una metástasis constitucional, porque estimo que debemos llegar a la constitucionalización del derecho, y mañana, ¿por qué no pensar a la constitucionalización del cotidiano vivir? Quiero ser juez de la Corte Nacional de Justicia, porque sé que abundantes son los recursos que contiene la Constitución, pero si ese paradigma no se cumple, no se cumplirá la máxima romana de vivir honestamente, no hacer daño a nadie y dar a cada quien lo que le corresponde. Presento entonces así mi postulación, señoras y señores del Consejo de la Judicatura. Presento también mi justificación de por qué quiero ser juez de la Corte Nacional de Justicia. Y presento mi concepción de la justicia. No tengo las manos manchadas. Tengo la capacidad y la experiencia suficiente para llegar al más alto órgano de administración de justicia del país. Pero sobre todo, tengo un corazón que late y fuerte por seguir sirviendo a mi patria, ahora como juez de la Corte Nacional de Justicia, y construir el Ecuador que todos queremos para nosotros, para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos. Repito, soy Wilson Giovanni Merino Sánchez. Muchas gracias. Gracias, doctor Merino. Consulto expresiones vocales que se realizar preguntas. Señorita doctora. Gracias, señor. Doctor Merino, buenas tardes. Doctora, buenas tardes. ¿Cuál cree usted que debe ser el reto o el rol de la casación en el Estado constitucional de derechos y justicia? A ver, la casación nace en el siglo XVIII
con un claro propósito: el mantener la superioridad del legislativo sobre el poder, así concebido por Montesquieu en ese tiempo, sobre el poder judicial. Es decir, que los jueces no puedan con una resolución desbaratar lo que el legislativo había hecho. Pero ahora que los tiempos han cambiado, estimo que ya debemos empezar a repensar en ese propósito de la casación. La casación, tal como existe, no mira la justeza o injusticia del fallo. Lo que mira es que la norma se encuentre protegida. Ese es un fin político de la casación, no jurídico. Repito, si como juez viera que con revisión al acervo probatorio y en las formas permitidas por la Constitución se puede de alguna forma hacer justicia, porque esa es la misión del juez, no hacer que la ley esté blindada, pienso que debemos empezar a repensar en el propósito de la casación, sobre todo cuando únicamente esta mira hacia la protección de la norma, hacia las violaciones del derecho, sin mirar, repito, si la sentencia que recurre y que causa agravios, evidentemente por eso es que se recurre, es justa o es injusta. ¿Qué destrezas argumentativas cree usted que debe tener el juez o jueza, el juez o una jueza, acorde al nuevo modelo de ordenamiento jurídico? El juez, sobre todo, es aquel profesional que debe tratar de desentrañar la verdad jurídica, la verdad procesal de aquello que le presentan las partes. No nos olvidemos que de conformidad con el Código de Procedimiento Penal, el juez carece de iniciativa probatoria y el principio dispositivo establece que las partes son las que deben aportar con la carga de la prueba de los probandi para que el juez administre justicia en base de ello. La destreza argumentativa del juez debe ser sobre todo el tratar de extraer de aquel acervo probatorio presentado por las partes lo más fiel posible aquello que le permita dictar una resolución apegada a justicia, apegada a la Constitución, pero apegada sobre todo a lo que las partes procesales necesiten como respuesta del sistema procesal. Solo así se creará confianza ciudadana. Doctor, ¿usted vive en Machala? Sí, tengo mi residencia en la ciudad de Machala. ¿Actualmente es fiscal? Actualmente soy fiscal, no en el cantón Machala, en un cantón de la provincia de Arequipa. En el caso de ser designado juez de la Corte Nacional, ¿usted va a trasladar su domicilio? Evidentemente lo haría y con mi familia entera, porque una de las cosas que he expresado a ustedes es que yo creo en los jueces comprometidos con la transformación del sistema de justicia, y eso implica que los jueces trabajen todo el tiempo, a tiempo completo, a dedicación exclusiva, como establece la Constitución y el Código Orgánico de la Función Judicial. ¿Está consciente que debería eventualmente, si no renunciar, reorganizar sus compromisos nacionales e internacionales con la cátedra universitaria? A ver, yo la cátedra universitaria la he dictado en horas no laborables y los compromisos internacionales los he atendido con cargo a mis vacaciones, siempre. Sin embargo, si el país, que es una de las cosas, como decía José Joaquín de Olmedo, que más debemos amar a los seres humanos, establece que deba renunciar a ello, gustoso lo hago, señorita doctora. Finalmente, si usted conoce que el Consejo de la Judicatura ha incluido dentro de su reglamento instructivo medidas de acción afirmativa para procurar garantizar la paridad, la incorporación de mujeres abogadas a la Corte Nacional de Justicia. Si se diera el caso de que una mujer le reemplazara a usted por efecto de esa acción afirmativa delegada, ¿cuál sería su reacción? El bien común sobre el bien individual. Si la Constitución así lo establece, las demandas de justicia del país y el reglamento del concurso así lo dispone, gustoso aceptaría y haría aquello a lo cual, conociéndolo, me sometí